Capítulo 34. Capital, Banco de la Nación, mediodía. Andrés entró al edificio de piedra con paso firme. El traje oscuro, el sombrero en la mano, la cara de negocios. Nada del hombre atormentado por los celos que dejó el pueblo. Aquí era don Andrés Alcázar. El hacendado. El segundo hijo de don Francisco. Su negocio era con don Eduardo Menéndez, conocido de años del banco. Un hombre gordo, de bigote canoso y sonrisa de tiburón. Andrés, muchacho, dijo don Eduardo, estrechándole la mano. Tanto tiempo. ¿Cómo está tu padre? Bien, gracias a Dios, mintió Andrés, sentándose. No quería hablar de la silla de ruedas, ni de la casa vacía. Vengo por lo que hablamos en las cartas. Inversiones para mis cultivos y para la hacienda azucarera. Quiero comprar más tierra. Modernizar el ingenio. Traer maquinaria de Inglaterra. Don Eduardo se recargó en la silla, estudiándolo. Es mucho dinero, Andrés. ¿Tu padre está de acuerdo? Mi padre está viejo, cortó Andrés, su tono serio reflejando su condición de estar a cargo. Y yo soy quien maneja la hacienda ahora. El dinero va a volver multiplicado. La caña no falla. Y con el apellido Alcázar, el banco no pierde. Hablaron números. Tasas. Firmas. Hipotecas. Andrés firmó papeles sin temblarle la mano. Pero por dentro, pensaba en Aimé. En el médico que iba a revisarla. En si el hijo que decía llevar era suyo, o una mentira más. Casa de la tía Eugenia, misma tarde. Mientras Andrés cerraba tratos, Aimé visitó a su tía Eugenia y a su prima Dolores. La casa era grande, llena de chismes y retratos de antepasados. Olía a polvo y a agua de rosas. La tía Eugenia, una litista seca como palo, la recibió con besos al aire. Dolores, su prima, más joven y de mirada más suave que su madre, la saludó con un abrazo sincero. Querida, dijo la tía, sirviéndote. Cuéntanos. ¿Cómo es la vida de casada con un alcázar? Tan grandiosa como dicen. Aimé sonrió, con esa dulzura falsa que sabía usar. Ay, tía, si yo le contara. Y les contó. Pero a su manera. Habló de su matrimonio, pintándolo como una carga. Andrés es bueno, sí. Pero es seco. No es romántico. No es como en las novelas. Se la pasa en la hacienda, entre cañas y papeles. Tomó un sorbo de té, disfrutando la tensión. Y luego está lo de Mónica, dijo, bajando la voz como si contara un secreto de estado. Mi hermana, ay, tía. Se casó. Pero no se imagina con quién. Dolores se inclinó, pero sin la malicia de su madre. Más bien con sorpresa. ¿Con quién, Aimé? Con Juan Alcázar, soltó Aimé, y vio como la tía Eugenia abría los ojos, escandalizada. El marinero. El que se fue por años y volvió. La tía Eugenia se llevó la mano al pecho, murmurando de asombro. Pero si de ese muchacho no se sabía nada. Catalina dejó que su hija. Catalina está feliz, cortó Aimé, despectiva. Le dio igual con tal de casarla. Pero eso no es lo peor, tía. Dejó la taza. Miró a ambas, y la sonrisa se le torció. Lo peor, es que Juan resultó ser hijo de don Francisco Alcázar. Sirvió más té, despacio. Nadie. Eso no es lo peor, tía. Dejó la taza. Miró a ambas, y la sonrisa se le torció. Lo peor, es que Juan resultó ser hijo de don Francisco Alcázar. Sirvió más té, despacio. Nadie. La tía Eugenia jadeó, horrorizada. ¿Hijo de Francisco? ¿El marinero? Pero si todos creían que don Francisco solo tenía a Andrés. ¡Qué escándalo! ¿Y Sofía?
¿Qué dice Sofía de esto? Las dos sabían quién era Sofía. La conocían de sociedad. Altiva, orgullosa. Ay, tía, suspiró Aimee, fingiendo pesar. Imagínese usted. Sofía debe estar furiosa. Disgustada. Engañada todos estos años. Un hijo perdido, mayor que Andrés, apareciendo de la nada, es una humillación para ella. Dolores no dijo nada. Bajó la mirada a su taza. Ella recordaba a Juan de cuando eran niños, antes de que se fuera. Siempre fue noble. Le parecía injusto el escándalo. Pero no se atrevió a contradecir a su madre. Y yo, siguió Aimee, con voz de víctima, yo tengo que vivir con eso. Con mi esposo cargando la vergüenza de su padre. Con mi hermana casada con él, con el hijo secreto. ¿Es una humillación, tía? ¿Una humillación para el apellido de Andrés? Se llevó el pañuelo a los ojos. Lágrimas de cocodrilo. La tía Eugenia le tomó la mano, indignada. Pobre de ti, criatura. Casarte con esa familia, y ahora esto. Un hijo escondido, y encima el mayor. Sofía no va a quedarse callada. Ya verás. Un escándalo así, es el principio del fin. Dolores, incómoda, cambió el tema. ¿Y Mónica? ¿Ella está bien, Aimee? Es feliz con Juan. Aimee apretó la taza. Maldita Dolores, siempre tan blanda --. Mónica está, en el mar, dijo, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Feliz con su marinero. Lejos de todo. Sí, pensó. Que lo sepan todos. Que el nombre de Juan se arrastre. Que Mónica sea la burla. Y que Sofía haga lo que tenga que hacer --. Mientras, en el banco, Andrés firmaba el último papel. Y en la isla, Juan abrazaba a su dulce esposa Mónica, sin saber que en la capital su existencia acababa de convertirse en el chisme que haría arder a Sofía. Seguimos con Andrés llevando a Aimee al médico para confirmar el embarazo. Notificaciones. Todas. Casa de Andrés, capital, al anochecer. Andrés llegó a la casa con Alberto. El viaje desde el banco lo traía con el humor torcido. Los papeles firmados, el dinero asegurado, pero la cabeza llena de dudas sobre Aimee. Alberto, por su parte, había visitado a una vieja amiga en la capital. Una mujer con la que soñaba huir, dejar la hacienda, dejar todo. Deseaba dejar atrás a Aimee, a los Alcázar, a esa vida de mentiras. Pero las cosas no fueron bien. Ella lo rechazó. Le dijo que no quería problemas, que no se metería con un hombre casado. Así que desanimado llegó a la casa y se encontró con Andrés, un tanto disgustado, paseándose en la sala con un vaso de brandy en la mano. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alberto, dejando el sombrero. Aimee no ha vuelto, soltó Andrés, sin mirarlo. Salió con su tía y aún no regresa. El médico no tarda. Le dije que hoy era su cita. El disgusto se le notaba. No por preocupación, sino por la falta de obediencia. Por no estar donde él quería, cuando él quería. Entonces la voz de ella se oyó en el zaguán. Llegamos, Dolores. Pasa. Entraron. Aimee venía con su prima Dolores. Aimee con una sonrisa ligera, como si nada. Dolores, más seria, con un chal en las manos y los ojos bajos. Andrés disimuló apenas su disgusto. Apretó la mandíbula, dejó el vaso en la mesa con fuerza. Se te hizo tarde, fue lo único que dijo. Aimee se quitó los guantes, tranquila. La tía Eugenia no me soltaba. Ya sabes cómo es. Y Dolores insistió en acompañarme. Alberto, más amable, se adelantó a atenderlas. Prima Dolores, qué gusto verla. Pase, siéntese. ¿Quieren algo de tomar? El viaje cansó.
Dolores le sonrió, agradecida por la amabilidad. Gracias, don Alberto. Un poco de agua estaría bien. Andrés no dijo nada más. Las miraba, sobre todo a Aimé, buscando algo en su cara. Una señal. Una mentira. Al rato llegó el médico. Un hombre flaco, de bigote fino y maletín negro. Buenas noches, saludó. Señora Aimé, si es tan amable. La llevó al cuarto. Sacó sangre del brazo, la revisó, le hizo preguntas. Andrés esperó afuera, paseándose como león enjaulado. Alberto se quedó en la sala con Dolores, en silencio incómodo. Minutos después el médico salió, guardando sus cosas. En apariencia todo está bien, dijo antes de irse, ajustándose el sombrero. La señora está sana. Fuerte. Pero no confirma un embarazo aún. Es muy pronto. Con el análisis de sangre lo sabremos en unos días. Yo les aviso. Hizo un gesto y se fue. Andrés se quedó parado, con las manos en los bolsillos. Miró a Aimé, que salía del cuarto arreglándose la manga. ¿Escuchaste?, dijo ella, con una media sonrisa. Todo está bien. No dijo que estás embarazada, cortó Andrés, frío. Dijo que no lo confirma. Que es pronto. Aimé se encogió de hombros. Entonces habrá que esperar, esposo mío. Al menos podemos que seguir intentando, eso es todo. Dolores, testigo de todo, bajó la mirada. Sentía el aire espeso, la tensión. No era la visita que imaginaba. Alberto carraspeó. Qué bueno que está bien de salud, Aimé. Eso es lo importante. Pero nadie le creyó. Ni siquiera él. Esa noche, la casa en la capital se llenó de silencios. De miradas que no decían nada y lo decían todo. Y en el pueblo, muy lejos, Bautista afilaba un cuchillo mientras miraba la casona de don Francisco. Esperando. Pero el tiempo pasó y no llegó noticia. Casona de los Alcázar, madrugada. La noche era un manto negro. Solo los grillos y el viento entre los árboles se oían en San Pedro. En la casa, todo dormía. Francisco se había levantado con insomnio. La silla de ruedas cerca, el bastón a mano. Se asomó a la ventana del corredor alto, mirando la luna sobre la hacienda. No sabía por qué, pero no podía dormir. Matías cabeceaba en la silla junto a la puerta del cuarto. Cuidador, leal, con el oído entrenado por años de servicio y viajes con sus amigos de la playa. Abajo, en el patio, dos hombres de Juan hacían guardia. Silenciosos. Despiertos. Juan los había dejado antes de irse de viaje de bodas, que a mi padre no le pase nada. Sus palabras dichas en aparente calma, pero ellos saben bien que deben ser cuidadosos. Dos sombras saltaron la barda del patio trasero. Pañuelos en la cara, cuchillos en la faja. Uno traía una pistola corta. Entraron por la puerta que Bautista les indicó, siguieron un corredor y luego llegaron a la pequeña sala. De frente estaba la habitación de Francisco, justo su silueta se veía reflejada por la luz de la luna. El hombre mayor quería entrar y asegurar, el más joven a punto sin miedo, creyendo un blanco fácil. Sonrió y sus dientes amarillos se notaron en medio de la noche y la oscuridad se iluminó por la explosión de la pólvora. El primer ruido no fue humano. Fue el crujido de la madera. Luego, otro. Matías abrió los ojos de golpe. Francisco lo sintió también. Un frío en la nuca. Se apartó de la ventana justo cuando el vidrio estalló. Señor, al suelo, gritó Matías, lanzándose sobre la silla. Los hombres de Juan reaccionaron al instante. Aquí, gritó uno, desenvainando el machete. El acero brilló bajo la luna. El tiro rompiendo la paz de la madrugada. El disparo sonó seco. Un grito ahogado. Ah. La bala le dio en el brazo. Francisco sintió el fuego, la carne desgarrada. La sangre caliente empapando la manga del camisón. No, rugió Matías. El hombre trastabilló,
con el miedo impulsando su afán de protección. Matías logró tirar a Francisco al piso y cubrirlo con su cuerpo. La silla de ruedas cayó de lado con estrépito. Francisco, no se mueva, jadeó Matías, sintiendo las balas pasar cerca. Uno de los agresores corrió hacia el corredor. El hombre de Juan lo alcanzó, tirándolo al suelo de piedra. Pelearon a golpes, rodando entre macetas rotas. Al final lo había sometido. Lo tenía boca abajo, con la rodilla en la espalda y el machete en el cuello. «Quieto o te abro», gruñó. El segundo más joven, el de la pistola, apuntó desde el patio. Buscaba apuntar al hombre de Juan, entonces oyó las voces de otro hombre, llamando al personal. Disparó sin mirar a quién y luego comenzó a correr, huyendo del lugar. Francisco intentó arrastrarse hacia la pared, pero sintió el peso del cuerpo de Matías aún cubriéndolo. «Muchacho, estoy bien», dijo Francisco a su joven cuidador, quien seguía sobre él, pero buscando a tientas su pistola. El pistolero, aturdido, vio que estaban perdidos. Disparó una vez más al aire para cubrirse y saltó la barda. Corrió hacia los árboles y se perdió en la oscuridad. Los grillos volvieron a cantar, como si nada. Todo duró menos de 2 minutos. Matías estaba sobre Francisco, temblando. Señor Francisco, ¿dónde le dio?» «El brazo», susurró Francisco, pálido, apretando los dientes. «Me dio en el brazo». La sangre corría por la baldosa. Roja, espesa, brillando con la luz de la luna que entraba por la ventana rota. Uno de los hombres de Juan subió las escaleras de 3 en 3. «Don Francisco. Lo tenemos. Aún no lo tenemos». El otro huyó. Llamen a Noel», dijo Francisco, cerrando los ojos por el dolor. «Y cuiden, que no vuelvan». Matías se puso atento y empezó a hacer presión en la herida con manos hábiles, recordando cuando sin saber aún mucho, había curado a Juan de un disparo en el hombro. Ahora correspondía cuidar de este hombre que se ha convertido en un mentor para él. Rápidamente encendieron luces, trajeron agua caliente y vendas. Afuera, la noche seguía igual. Los grillos no pararon de cantar. Pero adentro, la casa de los Alcázar ya no volvería a dormir tranquila. Los 2 empleados de la casa grande, la cocinera y el mozo, temblaban de miedo. Don Noel llegó a la casa cuando el cielo apenas clareaba. Venía con 2 guardias de la autoridad detrás. El flaco lo recibió en la reja y lo guió adentro. En la sala, en el suelo, estaba el matón. Herido en la pierna por el golpe del marino, amarrado, con la boca llena de rabia y miedo. Los guardias lo levantaron. El hombre, al ver los uniformes, palideció. Esperaba que si no hablaba, Bautista o quien fuera lo ayudarían, lo sacarían. Pero al ver a la guardia supo que todo iba mal. Que estaba solo. Sin embargo, apretó los dientes y no habló. Ni un nombre. Ni una palabra. Se lo llevaron a rastras, sangrando y maldiciendo en voz baja. Don Noel subió a ver a su amigo. Don Francisco estaba sentado en la cama, con el brazo vendado. El médico terminaba de limpiarle la herida. «Francisco, por Dios», dijo, quitándose el sombrero. «¿Estás bien?» Francisco lo miró, y por un segundo, la máscara de piedra se cayó. Quedó solo un hombre cansado, harto de traiciones. Luego volvió a ponerse dura. «No es la primera vez que tratan de matarme, Noel», le dijo sin expresión. «La caída del caballo, ya lo sabes. No fue accidente». Noel asintió, grave. «Lo sabía. Y también sé quién lo ordenó ahora», siguió Francisco, con la voz baja, venenosa. «La misma de siempre. Solo que no tengo pruebas. Necesito que este hombre hable. Que diga el nombre de Bautista. Que diga quién le paga a Bautista». Noel asintió. «Hablará, Francisco. Te lo prometo». En el calabozo los hombres se vuelven muy conversadores. Francisco apretó la venda de su brazo. «Que hable pronto, Noel. Antes de que llaman de callarlo para siempre».
Don Noel se sintió más tranquilo al hablar con él. Al ver que no parecía afectado. Que tenía el mismo tempel de siempre. Hacienda de los Alcázar, mismo amanecer. Bautista llegó al amanecer, con la cara sucia y la ropa oliendo a miedo. Cruzó los campos corriendo, escondiéndose entre las cañas. Guión bajo todo perdido guión bajo, pensó. Guión bajo el viejo sigue vivo. El hombre cayó. Si habla, estoy muerto guión bajo. Llegó a la puerta de la cocina. Llamó a Juanita con un silbido. La joven salió, con una bandeja en las manos. Al verle la cara de perro apaleado, supo que había fallado. Que el plan se fue al carajo. Tío, susurró ella, asustada. ¿Qué pasó? No preguntes, gruñó él. Avísale a la doña. Ya. Dile que estoy aquí. Que necesito verla. Juanita, con el corazón en la garganta, dejó la bandeja y corrió a buscar a Sofía. La encontró en su cuarto, vistiéndose. Sofía estaba de pie frente al espejo, poniéndose los aretes. Tranquila. Esperando buenas noticias. Doña Sofía, dijo Juanita, sin atreverse a mirarla. Tío Bautista está aquí. En la cocina. Dice que necesita verla. Urgente. Sofía se quedó quieta. El arete a medio poner. Lentamente se volteó. Su cara se desfiguró. La calma se volvió furia. Una furia fría, blanca. Por su falla. Porque si Bautista estaba aquí, a escondidas, significaba una sola cosa: Francisco seguía vivo. ¿Falló?, preguntó Sofía, con una voz tan baja que helaba. Dime que no falló, Juanita. Juanita tragó saliva. Negó con la cabeza. Luego habló con su voz temblorosa: los hombres fallaron, atraparon a uno, pero según mi tío, él dice que, no dirán nada, que no saben nada. Sofía apretó el arete en su mano hasta que le sangró la palma. Maldito inútil, siseó entre dientes. Maldito cobarde bueno para nada. Caminó por el cuarto, como fiera enjaulada. Luego se detuvo. ¿Lo envías a esconder?, ordenó, cortante. A la choza vieja, detrás del cañaveral. Que no salga. Que no hable con nadie. Que no respire si puede evitarlo. Mientras se sabe qué han dicho los hombres que contrató. Miró a Juanita con ojos de hielo. ¿Y tú no has visto nada? ¿No has oído nada? Si abres la boca, te juro por Dios que te entierro junto a él. ¿Entendiste? Juanita sintió, temblando. Sí, doña Sofía. Sí. Sofía se volvió al espejo. Se terminó de poner el arete, con la mano sangrando. Se limpió con el pañuelo blanco. Guión bajo si ese hombre habla guión bajo, pensó, mirando su reflejo. Guión bajo si dice mi nombre, tendré que matar a Bautista yo misma. Y después iré por el viejo personalmente guión bajo. El ambiente se volvió sombrío, la hacienda misma respiraba incertidumbre. En la isla, Juan besaba el cuello de su dulce esposa, sin querer despertarla, sintiendo su respiración suave y pausada le daba una paz inimaginable en aquellos tiempos de soledad y correrías. Ahora sintiendo su corazón tan lleno, quería poder cumplir cualquier deseo que ella tenga. Capital, Casa de los Alcázar, media mañana. Un telegrama urgente llegó a la capital. Traído por un mensajero a caballo, con el sello de urgente y entregado directo a la casa de los Alcázar, familia prominente conocida por la mayoría. La doncella lo recibió y corrió a buscar a don Andrés. Andrés rompió el sello. Leyó. Y sintió pánico. Un frío que le subió por la espalda. Guión bajo padre herido. Intento de robo. Bala en brazo. Estable. Vuelva pronto. Matías. La hoja le tembló en la mano. Su padre. Herido. Un supuesto robo. Las cosas eran demasiado extrañas. De inmediato organizó todo para salir. Gritó órdenes, pidió su caballo, su capa. Me voy a caballo, le dijo a Alberto,
que bajaba las escaleras al oír el alboroto. Salgo ya. No espero el carruaje. Es más rápido. Alberto lo vio pálido, desencajado. ¿Qué pasó, Andrés? Mi padre, soltó Andrés, guardándose el telegrama en el saco. Herido. Dicen que un robo. Tengo que irme. Se detuvo un segundo y lo miró a los ojos. Por favor, acompaña a mi mujer, en el carruaje. No la deje sola. Salgan en cuanto esté listo. Alcáncenme en el pueblo. Alberto asintió. Claro, amigo. No te preocupes. Yo me encargo de Aimé. Andrés ya estaba en la puerta, poniéndose los guantes. Se volteó. Ah, espera al médico, dijo, con la voz cortada por la prisa. Me llevas el resultado. En cuanto sepa si está embarazada o no. Confío en ti, Alberto. Eres el único amigo que tengo. Alberto asintió con firmeza, poniéndole una mano en el hombro. Ve tranquilo. Tu padre te necesita. Yo cuido de todo aquí. Andrés montó y salió a galope, levantando polvo. Ni se despidió de Aimé. Adentro, Aimé bajó cuando oyó los caballos. Vio a Alberto en la sala, serio. ¿Qué pasa?, preguntó, con una ceja alzada. ¿A dónde fue Andrés tan apurado? Hubo un problema en la hacienda, dijo Alberto, midiendo las palabras. Don Francisco tuvo un accidente. Está herido. Andrés salió ya sabes cómo es con su padre. Nosotros iremos en el carruaje, en cuanto lo preparen. Aimé se quedó fría un segundo. Luego puso su cara de preocupación. Ay, Dios mío. Pobre tío Francisco, susurró, llevándose la mano al pecho. Pero por dentro maldecía. ¿Acaso olvido que me tiene aquí? Maldito Andrés. Dejarme en siquiera despedirse. Aimé deseaba quedarse más. Quería ir a la casa de su tía, ir a fiestas, presumir ante la gente. Pero ante la situación, nada podría hacer. Tener que volver al pueblo, era lo último que quería. ¡Qué horror!, dijo, mirando a Alberto. Pues habrá que empacar. Lupe, ayuda a la servidumbre. La joven, que lo había oído todo, asintió en silencio. Ella sí estaba preocupada de verdad por don Francisco. Alberto la miró. Aimé actuaba bien. Demasiado bien. Pero él la conocía. Veía el fastidio en sus ojos, por debajo de la máscara. ¿No quieres volver?, pensó Alberto. ¿Por qué? ¿Qué escondes, Aimé? El carruaje se preparó. El médico aún no llegaba con el resultado. El sol de mediodía calentaba el camino. Andrés había recorrido una gran distancia durante toda la mañana, espoleando al caballo sin piedad. La angustia por su padre le quemaba el pecho más que el sol. Al borde del camino había una taberna para los viajeros. Él ingresó con afán, con el polvo pegado a la cara y la camisa empapada. Cambien mi caballo. El más rápido que tengan, ordenó, tirando unas monedas en la mesa. Y algo para refrescarme. Mientras esperaba, se sentó en una banca y por primera vez en horas, pensó. Pensó en cómo durante todos estos años, alejado de su padre, no había compartido con él muchas cosas. Discusiones, silencios, orgullos. Y ahora no quería perderlo. No estando tan poco tiempo juntos. No ahora que Juan había vuelto y las cosas con su padre empezaban a cambiar. Durante todo este tiempo se olvidó de Aimé. Solo pensaba en su padre y en el anhelo de que él viera la hacienda convertida en una verdadera industria azucarera. Que viera que su hijo menor era capaz de dar orgullo a su nombre. Se mojó el cabello en la pila y cuando le dijeron que el caballo estaba listo, lo espoleó nuevamente para salir a galope. Y en el camino, Andrés galopaba como loco, con el telegrama quemándole el pecho y una sola idea en la cabeza: si mi padre muere. No debo pensar en eso. Ojalá Juan estuviera en el pueblo. Luego sacudió su cabeza, de nada servía pensar en cosas que no se podían realizar. Capital, casa de los Alcázar, misma tarde. Aimé estaba tranquila.
Después de todo, a ella en nada le afectaba si Francisco vivía o moría. Su juego era otro. Alberto, por su parte, tenía sus propias preocupaciones. El rechazo de su amiga, la mirada de Andrés pidiéndole que cuidara a su mujer, el peso del secreto de Aimé que aún no confirmaba. Entonces la prima Dolores, que aún estaba ahí con ellos, sugirió: almorcemos. Después de todo no podrían irse con el estómago vacío. Aimé estuvo de acuerdo y pronto los criados sirvieron los alimentos. Pollo, arroz, fruta. Comieron con charlas banales y risas ocasionales. Estando ya satisfechos, se oyó el timbre de la puerta. Era el médico que venía con los resultados. Aimé lo recibió y Alberto la miró expectante. Ella le preguntó directamente al médico: ¿cuál ha sido el resultado? Creo que usted lo sabe mejor que yo, señor Alcázar, le dijo el médico de manera amable, sonriendo. Aunque sé que es una mujer joven. Tal vez el anhelo por tener un hijo sea grande. Y muy pronto recibirán esa bendición. Pero aún no ha llegado el momento. Entonces no está embarazada, dijo Alberto, un tanto desconcertado. Aliviado y confundido a la vez. No, no lo está, confirmó el médico. Pero es joven y el señor Alcázar también. Así que seguramente pronto recibirán buenas noticias. Alberto le pagó al hombre y éste se marchó. Aimé, por su parte, tomó la hoja que le había entregado el médico, la dobló con calma y la metió en un pequeño bolsito. Ni una mueca. Ni un suspiro. Como si ya lo supiera. Luego llamó a la criada. Vamos, Lupe. Es hora de que subamos todo al carruaje. Ya no tenemos por qué esperar más. Alberto entonces se quedó mirándola. Pero el viaje demorará. Si salimos a esta hora tendremos que parar seguramente a mitad de camino. Sí, es verdad, dijo Aimé, negando ahora con la cabeza. Es demasiado tarde. Entonces partiremos mañana temprano. ¿Te parece? Sí, me parece, dijo Alberto. Iré al telégrafo para mandar un informe a la casa. Que Andrés sepa que salimos mañana. Está bien, dijo Aimé. Yo acompañaré a mi prima Dolores a casa de mi tía. Así que podemos salir juntos. Se fueron. Alberto a dejar el telegrama y Aimé a despedirse de su tía. Cada cual pensando en sus planes y proyectos. Ella, en cómo usaría esta noticia. Él, en la cara de Andrés cuando se enterara que no habría heredero. Todavía. Pueblo, casona de don Francisco Alcázar. Era media tarde, cuando Andrés al fin llegó a su casa. Los cascos del caballo resonaban en el empedrado. El viento arreciaba. La brisa del mar, por momentos, era traída hacia el pueblo. Una lluvia tenue caía en el pueblo, refrescando el cansancio del joven. Andrés sintió paz al ver su casa. La entrada familiar, el olor a tierra mojada, no sentía cansancio, solo la ansiedad por ver cuanto antes a su padre. Saltó del caballo y lo dejó en la entrada. Entró casi corriendo, con el corazón en la boca, esperando ver a su padre en cama, pálido, moribundo. Pero se sorprendió al encontrarse a Francisco y a don Noel sentados en la sala, compartiendo unas copas. Hablando bajo. Francisco con el brazo vendado, sí, pero sentado, derecho, con un vaso de brandy en la mano buena. Vaya, hijo, dijo Francisco al mirarlo, alzando la copa con una media sonrisa. Andrés prácticamente corrió a abrazar a su padre. Lo apretó, lleno de alegría al verlo en tan buen estado, a pesar del ataque que había sufrido. Padre, murmuró, con la voz ronca. Pensé, el telegrama decía. Estoy viejo, Andrés, no muerto, cortó Francisco, dándole palmadas en la espalda. Pero no lo soltó. Lo abrazó también. Fuerte. Como hacía años no lo hacía. Don Noel se puso de pie, sonriendo. Llegaste rápido, muchacho. Tu padre es de hueso duro, no te apures. Andrés se separó, mirando la venda. ¿Quién fue? ¿Los agarraron? Francisco y don Noel se miraron. Eso, dijo Francisco,
dejando el vaso en la mesa, es lo que vamos a averiguar. Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Afuera, el viento seguía soplando. Y en la choza vieja, Bautista temblaba, escondido, oyendo cada caballo que pasaba. En la hacienda Juanita cuidaba de Sofía, pero cada día se volvía más terrible para la joven, pues notaba que su ama se volvía más despiadada y el miedo crecía. Carmen